From the conference center at Temple Desde Square. el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido a mí que dirija esta sesión. Extendemos un cariñoso saludo a todos los que participan de esta reunión alrededor del mundo por radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales que están presentes esta mañana. La música para esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo Mormón bajo la dirección de Mac Wilber, con Richard Elliott y Andrew Answorth en el órgano. El coro inició esta sesión cantando «Levántate, oh Dios, y brilla», y ahora nos favorecerá con «Oh Dios de Israel». La primera oración la ofrecerá el elder Chin Hon Sang Wong, de los 70, luego de lo cual el coro cantará «Con el Salvador al lado».
Our Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos de tener la oportunidad de estar juntos en esta conferencia. Rogamos, Padre, para que los nuevos apóstoles que han sido llamados y que sostuvimos el día de ayer sean bendecidos. Rogamos que seamos bendecidos para que nuestros corazones puedan ser conmovidos y que continuemos teniendo el progreso que necesitamos en esta vida de acuerdo a tu voluntad para poder tener el regocijo y poder estar dispuestos humildemente, y lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. A continuación, escucharemos a los 3 nuevos miembros del Quórum de los 12 Apóstoles, el elder Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson y Dale E. Renland, a quienes se sostuvo ayer en la tarde y a quienes hemos invitado a compartir su testimonio con nosotros. Presidente Monson. Hermanos y hermanas, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Como saben, desde que nos reunimos en abril,
Nos ha entristecido el fallecimiento de 3 de nuestros amados apóstoles, el presidente Boyd K. Packer, el elder Elton Perry y el elder Richard G. Scott. Ellos han regresado a su hogar celestial y los echamos de menos. Cuán agradecidos estamos por su ejemplo de amor semejante al de Cristo y por las enseñanzas inspiradoras que nos han dejado a todos nosotros. Les extendemos una sincera bienvenida a nuestros nuevos apóstoles, el elder Rasband, el elder Stevenson y el elder Renland. Ellos son hombres dedicados a la obra del Señor y están bien preparados para las responsabilidades importantes a las que han sido llamados. Hace poco, al leer y meditar en cuanto a las Escrituras, 2 pasajes en particular se me grabaron en la mente, y ambos son muy conocidos. El primero es del Sermón del Monte. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El segundo es uno que me vino a la mente mientras reflexionaba en el significado del primero. Es de la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Creo que el segundo pasaje explica en gran medida la forma como logramos el primero. Llegamos a ser ejemplos de los creyentes al vivir el Evangelio de Jesucristo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Al hacerlo de esa manera, nuestra luz alumbrará para que otras personas la vean. Cada uno de nosotros vino a la tierra habiendo recibido la luz de Cristo. Al seguir el ejemplo del Salvador y vivir como Él vivió y enseñó, esa luz brillará en nosotros e iluminará el camino para los demás. El apóstol Pablo enumera los 6 atributos de un creyente, atributos que permitirán que nuestra luz brille. Analicemos cada uno de ellos. Menciono los 2 primeros atributos juntos, ser un ejemplo en palabra y en conducta. Las palabras que usamos pueden elevar e inspirar o pueden herir y degradar. En el mundo de hoy abunda el lenguaje vulgar y parecemos tropezarnos con él casi a cada paso que damos. Es difícil evitar escuchar los nombres de la deidad usados en forma irrespetuosa. Los comentarios groseros parecen haberse convertido en un ingrediente básico de la televisión, las películas, los libros y la música. Se intercambian libremente comentarios difamatorios y lenguaje colérico. Dirijámonos a los demás con amor y respeto, usando siempre un lenguaje puro y evitando decir palabras o hacer comentarios que hieran u ofendan. Ruego que sigamos el ejemplo del Salvador, quien habló de tolerancia y amabilidad durante todo su ministerio. El siguiente atributo que mencionó Pablo es la caridad, la cual se define como el amor puro de Cristo. Estoy seguro de que en nuestra esfera de influencia hay quienes se sienten solos, enfermos o desanimados. Tenemos la oportunidad de ayudarlos y de levantarles el ánimo. El Salvador trajo esperanza al desesperanzado, fortaleza al débil, sanó al enfermo, hizo que el paralítico caminara, que el ciego viera y que el sordo oyera, e incluso revivió a los muertos. Durante todo su ministerio, Él tendió su mano mostrando caridad a cualquier persona necesitada. Al emular su ejemplo, seremos una bendición para los demás y para nosotros mismos. El siguiente, debemos ser un ejemplo en espíritu. Para mí eso significa esforzarnos por tener amabilidad, gratitud, perdón y buena voluntad. Esas cualidades nos brindarán un espíritu que influirá en la vida de aquellos que nos rodean.
A través de los años, he tenido la oportunidad de relacionarme con innumerables personas que poseen ese espíritu. Tenemos un sentimiento especial al estar con ellas, un sentimiento que hace que deseemos relacionarnos con ellas y seguir su ejemplo. Esas personas irradian la luz de Cristo y nos ayudan a sentir su amor. Para ilustrar que otras personas reconocen la luz que proviene de un espíritu amoroso y puro, les compartiré una experiencia de hace muchos años. En aquella ocasión, los líderes de la iglesia se reunieron con oficiales del gobierno en Jerusalén para concertar un contrato de arrendamiento para el terreno en el que se construiría el centro de Jerusalén de la iglesia. A fin de obtener los permisos necesarios, la iglesia tuvo que aceptar que los miembros que ocuparían el centro no harían ningún servicio proselitismo. Después de firmarse el contrato, uno de los oficiales israelitas, que estaba bien familiarizado con la iglesia y sus miembros, comentó que él sabía que la iglesia cumpliría el acuerdo, pero, dijo él, refiriéndose a los alumnos que asistirían allí, ¿qué vamos a hacer con la luz que ilumina sus ojos? Ruego que esa luz especial brille siempre en nosotros y que otras personas puedan reconocerla y valorarla. Ser un ejemplo de fe significa que confiamos en el Señor y en su palabra. Significa que poseemos y fomentamos las creencias que guiarán nuestros pensamientos y nuestras acciones. Nuestra fe en el Señor Jesucristo y en nuestro Padre Celestial influirá en todo lo que hagamos. En medio de la confusión de nuestra época, de los conflictos de conciencia y de la agitación del diario vivir, la fe duradera llega a ser un ancla para nuestra vida. Recuerden que la fe y la duda no pueden existir en la misma mente al mismo tiempo, porque una hará desvanecer a la otra. Repito lo que he dicho reiteradamente, que a fin de obtener y mantener la fe que necesitamos, es esencial que leamos, estudiemos y meditemos con respecto a las Escrituras. La comunicación con nuestro Padre Celestial mediante la oración es fundamental. No podemos permitirnos descuidar esas cosas porque el adversario y sus huestes están buscando sin cesar el punto débil de nuestra armadura, una falla en nuestra fidelidad. El Señor dijo, escudriñad diligentemente, orad siempre, sed creyentes, y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien. Por último, debemos ser puros, lo que significa que somos limpios de cuerpo, mente y espíritu. Sabemos que nuestro cuerpo es un templo y que debe tratarse con reverencia y respeto. Nuestra mente debe estar llena de pensamientos que eleven y ennoblezcan y libre de aquello que corrompe. A fin de tener el Espíritu Santo como nuestro compañero constante, debemos ser dignos. Hermanos y hermanas, la pureza nos brindará serenidad y nos hará merecedores de recibir lo prometido por el Salvador. Él dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Al demostrar que somos ejemplos de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, seremos dignos de ser la luz del mundo. Permítanme decirles a todos, y de manera especial a ustedes, los jóvenes, que conforme el mundo se aleja más y más de los principios y las pautas que nos dio un amoroso Padre Celestial, sobresaldremos de la multitud, porque somos diferentes. Sobresaldremos porque vestimos con modestia. Seremos diferentes porque no usaremos lenguaje vulgar y porque no participaremos de sustancias que sean dañinas para nuestro cuerpo. Seremos diferentes porque evitaremos el humor inapropiado y los comentarios degradantes. Seremos diferentes al decidir no llenar nuestra mente con distracciones viles y degradantes y que harán que el Espíritu deje nuestro hogar y nuestra vida. Sin duda, sobresaldremos al tomar decisiones en cuanto a la moral, decisiones que se adhieran a los principios y a las normas del Evangelio.
Aquellas cosas que nos diferencian de gran parte del mundo también nos proporcionan esa luz y ese espíritu que alumbrará a un mundo cada vez más sombrío. A menudo es difícil ser diferente y estar solo en medio de la multitud. Es natural sentir temor de lo que otras personas podrían pensar o decir. Pero son de gran consuelo las palabras del salmista: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Al hacer de Cristo el centro de nuestra vida, el valor que nace de nuestras convicciones reemplazará al temor. La vida no es perfecta para nadie, y a veces es posible que los desafíos y las dificultades que afrontamos lleguen a abrumarnos, haciendo que nuestra luz se debilite. Sin embargo, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, unida al apoyo de otras personas, podemos recuperar esa luz que iluminará nuestro propio sendero otra vez y proporcionar la luz que otras personas puedan necesitar. A modo de ilustración, les comparto las conmovedoras palabras de uno de mis poemas favoritos que leí por primera vez hace muchos años. Una noche vi a un extraño, con su lámpara apagada. Me detuve y le dejé que con mi llama la avivara. Se desató después una tormenta que el orbe entero sacudió, y cuando todo se hubo calmado, el viento mi lámpara extinguió. Regresó al cabo el extraño, con su palabra brillante y con su llama preciosa la mía prendió al instante. Mis hermanos, estamos rodeados de oportunidades para brillar cada día en cualquier situación en la que nos encontremos. Al seguir el ejemplo del Salvador, tendremos la oportunidad de ser una luz en la vida de otras personas, ya sean nuestros parientes y amigos, nuestros compañeros de trabajo, personas apenas conocidas o totalmente desconocidas. A ustedes les digo que son hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Han venido de su presencia a vivir en la tierra por un tiempo para reflejar el amor y las enseñanzas del Salvador y permitir que la luz alumbre. Si hacen su parte, recibirán las bendiciones gloriosas de vivir con Él para siempre. Qué tranquilizadoras son las palabras del Salvador. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De Él testifico. Él es nuestro Salvador y Redentor, nuestro abogado ante el Padre. Él es nuestro ejemplo y nuestra fortaleza. Él es la luz que brilla en las tinieblas. Que cada uno de nosotros, aquí y en todas partes donde nos encontremos, nos comprometamos a seguirlo. Y de ese modo lleguemos a ser la luz que alumbra al mundo. Es mi ruego, en el santo nombre del Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén. President Monson, thank you. Presidente Monson, gracias. Lo amamos. My dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, I'm very grateful estoy to the first muy president agradecido a la primera presidencia por invitarme a compartir mi testimonio del día de reposo. words of a favorite letter. Mis sentimientos se resumen con la letra de uno de los himnos favoritos de la iglesia. I stand all amazed, Asombro me da el amor que me da Jesús. confused at the grace Confuso that so estoy por fully su gracia follows me. y por su luz. I marvel that he Me would cuesta descend from entender his que throne quisiera Jesús bajar to rescue a del soul trono so divino rebellious and para mi alma rescatar. that he should Que Él extend extendiera his perdón love a to tal such as pecador I, sufficient y me to redimiera y diera su and gran justified. amor. Oh, it is Cuán asombroso wonderful to me. es lo que dio por mí. A few days ago, Hace unos días tuve el gran privilegio de reunirme con la primera presidencia y recibir este llamamiento de nuestro querido profeta, el presidente Thomas S. Monson. I want to witness Quiero dar testimonio a todos ustedes de la fortaleza y el amor del presidente Monson cuando me dijo, este llamamiento viene del Señor Jesucristo.
Estoy abrumado y conmovido hasta lo más profundo de mi interior al considerar la importancia y trascendencia de esas palabras que dijo tan tiernamente nuestro amado profeta. Presidente Monson, Presidente Eyring, Presidente Uchtdorf, los amo y serviré al Señor y a ustedes con todo mi corazón, alma, mente y fuerza. Oh, cuánto he amado al presidente Boyd K. Packer, a los élderes L. Tom Perry y el elder Richard G. Scott. Los echo mucho de menos. Soy muy bendecido por haber recibido capacitación y enseñanzas a los pies de estos hermanos. Ni en lo más mínimo puedo estar a la altura de ellos. Sin embargo, me siento honrado de poder apoyarme en sus hombros y continuar en el ministerio del Señor. Cuando pienso en aquellos que me han ayudado a hacer de mí la persona que soy, pienso en mi dulce y abnegada compañera eterna, Melanie. A lo largo de los años, me ha ayudado a moldearme como el barro del alfarero, en un discípulo de Cristo más pulido. Su amor y su apoyo y el de nuestros hijos, nuestros 5 hijos, sus cónyuges y nuestros 24 nietos, me sostiene. A mi querida familia, los amo. Al igual que Nefi de antaño, nací de buenos padres en el Evangelio y ellos a su vez de buenos padres hasta 6 generaciones atrás. Mis primeros antepasados que se unieron a la iglesia eran de Inglaterra y Dinamarca. Estos primeros pioneros lo dieron todo para vivir el Evangelio de Jesucristo y dejar un legado que siguiera a su posteridad. Estoy muy agradecido de tener una familia multigeneracional. Sé que esta es una digna meta que todos debemos esforzarnos por tener. Muchos otros han aportado a la preparación de mi vida para este nuevo llamamiento. Entre ellos mis amigos de la infancia y familia, mis líderes, maestros y mentores. Debo incluir a los de mi misión de joven, a los estados del este y nuestros queridos misioneros de la misión Nueva York Norte. A los muchos que han influido en mi vida y la han moldeado, les estoy muy agradecido. He atesorado el servir con mis hermanos de los 70. Durante 15 años he estado en uno de los más grandes quórums y hermandades de cariño de la iglesia. Muchas gracias, mis queridos compañeros. Ahora espero anhelosamente pertenecer a un nuevo quórum. Presidente Russell M. Nelson, mi amor es profundo por usted y por cada miembro del quórum de los 12 apóstoles. La hermana Rasband y yo hemos tenido la bendición de visitar miembros en muchas asignaciones, en congregaciones y misiones en todo el mundo. Amamos a los santos de los últimos días en todas partes. La fe de ustedes ha aumentado nuestra fe. Sus testimonios han añadido al nuestro. Si pudiera dejar un pequeño mensaje con ustedes hoy, sería este. El Señor ha dicho, que os améis unos a otros como yo os he amado. Confío en que no existe elección, pecado o error que ustedes o cualquier otra persona pueda cometer que cambie su amor por ustedes o por ellos. Eso no significa que Él disculpe o condone la conducta pecaminosa. Estoy seguro de que Él no lo hace. Pero sí significa que hemos de ofrecer ayuda a nuestro prójimo con amor para invitar, servir y rescatar. Jesucristo miró más allá de la gente y su etnicidad, su clase social y circunstancia para enseñarles esa profunda verdad. Me han preguntado muchas veces, ¿cuándo recibí mi testimonio? No puedo recordar no haber creído en el Padre Celestial y Jesucristo. Los he amado desde que aprendí acerca de ellos. Los he amado desde que aprendí en el regazo de mi ángel madre, leyendo las Escrituras y relatos del Evangelio. Esa temprana creencia hasta ahora ha crecido y se ha convertido en conocimiento y un testimonio de un amoroso Padre quien oye y contesta oraciones. Mi testimonio de Jesucristo se ha edificado gracias a muchas experiencias especiales en las que he llegado a conocer su gran amor por cada uno de nosotros. Agradezco la expiación de nuestro Salvador y deseo, al igual que Alma, gritarlo con la trompeta de ángel.
Sé que José Smith es el profeta de la restauración de Dios y que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. Sé que el presidente Thomas S. Monson es el verdadero siervo y profeta de Dios sobre la tierra. Al seguir nuestro profeta, ruego que tengamos caridad en nuestro corazón hacia los demás y que cada uno de nosotros sea un testigo viviente y en verdad diga: asombro me da el amor que me da Jesús. O que sea asombroso lo que dio por ustedes y por mí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estimados hermanos y hermanas, han sido varias décadas en las que nos hemos reunido en la conferencia general y hemos escuchado al presidente Boyd K. Packer, al elder Tom Perry y al elder Richard G. Scott. Ahora ellos no se encuentran detrás del púlpito. Nuestros recuerdos de ellos son conmovedores y quisiera agregar mi tributo para honrarlos. Cada uno de ellos era único, pero aún así siempre estuvieron unidos en su testimonio de Jesucristo y su expiación. Además, al igual que ustedes, recibo fortaleza del presidente Thomas S. Monson y lo sostengo como profeta, vidente y revelador. Y también le admiro por sus notables 5 décadas que abarcan un servicio apostólico fiel y dedicado. Fue el pasado martes por la mañana, un poco después de las 9, al empezar una reunión como obispado presidente con la presidencia del área Asia, que recibí una llamada en la que se me pedía reunirme con el presidente Monson y sus consejeros. Momentos después, al entrar en el salón de reuniones junto a la oficina del presidente Monson, este me habló amablemente para calmar mis nervios, ya que me debió haber visto muy nervioso. El presidente Monson comentó al darse cuenta de mi edad que parecía muy joven y que incluso aparentaba menos edad. Luego de unos pocos minutos, el presidente Monson manifestó que actuando bajo la voluntad del Señor, se me extendía un llamamiento para prestar servicio en el quórum de los 12. Él me preguntó si aceptaba el llamamiento, a lo cual, con un completo asombro y después de un suspiro indecoroso que estoy seguro hice, le respondí afirmativamente. Entonces, antes de que siquiera pudiera expresar en palabras un tsunami de emociones indescriptibles, en su mayoría sentimientos de falta de aptitud, el presidente Monson con bondad se me acercó. Describió cómo el presidente David O. McKay lo llamó a ser apóstol hace muchos años y que en ese momento también se sintió que no estaba preparado para asumir esa gran responsabilidad. Él me dijo: Obispo Stevenson, a quien el Señor llama, el Señor prepara y capacita. Esas palabras del profeta han sido una fuente de paz en la tormenta de una dolorosa autoevaluación y de consuelo en las horas de agonía que han pasado día y noche desde que recibí este llamamiento. Más tarde ese día, sentados en un rincón tranquilo en la manzana del templo, con una vista serena del templo y del histórico tabernáculo, repetí lo que les acabo de describir a ustedes, a mi querida esposa Lisa. Al tratar de comprender y de procesar los acontecimientos del día, nos dimos cuenta de que nuestra ancla es nuestra fe en Jesucristo y nuestro conocimiento del gran plan de felicidad. Esto me lleva a expresar mi amor más profundo por Lisa. Ella es la fuente de alegría en mi vida y una hija extraordinaria de Dios. El servicio desinteresado y el amor incondicional por todos son características de su vida. Me esforzaré por mantenerme digno de la bendición que significa nuestra unión eterna. También expreso mi amor más profundo a nuestros 4 hijos y sus familias, 3 de los cuales se encuentran aquí con sus bellas esposas, las madres de nuestros 6 nietos. El 4º está sirviendo una misión y tiene un permiso especial para quedarse despierto pasado el horario de los misioneros. Ahora está mirando esta sesión junto con su presidente de misión y su esposa en Taiwán. Les amo a cada uno de ellos. Asimismo, expreso mi amor a cada uno de los miembros de mi familia, a mis queridos padres que fallecieron el año pasado, a quienes me inculcaron un testimonio que estaba destinado a morar en mí desde temprana edad.
Lanzo esta red de gratitud a todos mis familiares, amigos, misioneros, líderes y maestros a quienes he conocido durante mi vida. He sido bendecido con una relación cercana con los miembros de la primera presidencia, de los 12, de los 70 y de las presidencias generales de las organizaciones auxiliares. Expreso mi cariño a cada uno de ustedes. Me esforzaré por ser digno de contar con su continua amistad. El obispado presidente disfruta de una unidad casi celestial. Extrañaré mi trato diario con el obispo Cosé y el obispo Davis. Me presento ante ustedes como evidencia de las palabras del Señor registradas en Doctrina y Convenios, para que la plenitud del Evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. A estas palabras les precede la declaración que muestra el amor de un padre por sus hijos. Por tanto, yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. Nuestro amoroso Padre Celestial y su Hijo Jehová, con un conocimiento del fin desde el principio, abrieron los cielos e iniciaron una nueva dispensación para contrarrestar las calamidades que ellos sabían que vendrían. El apóstol Pablo describió las calamidades en los postreros días como tiempos peligrosos. Para mí, esto sugiere que la generosa compensación del Padre Celestial de vivir en tiempos peligrosos es que también vivimos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Mientras me atormentaba mi incapacidad, recibí una clara impresión que me reprendió y consoló. No te centres en lo que no puedes hacer, sino en lo que puedes hacer. Puedo testificar de las verdades claras y preciosas del Evangelio. Estas son las palabras que he compartido cientos de veces con miembros y no miembros de la Iglesia. Dios es nuestro Padre Celestial. Nosotros somos sus hijos. Él llora con nosotros cuando sufrimos y se alegra cuando hacemos lo correcto. Él desea comunicarse con nosotros y nosotros podemos comunicarnos con Él mediante la oración sincera. Dios nos ha proporcionado a nosotros, sus hijos, una manera de regresar a vivir en su presencia. La parte central del plan de nuestro Padre es la expiación de Jesucristo. El Padre Celestial envió a su Hijo a la tierra para expiar los pecados de toda la humanidad y vencer la muerte. De estas preciadas verdades comparto mi testimonio y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos y hermanas, gracias por sostenerme ayer como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles. Es difícil expresar cuánto significa eso para mí. Estaba especialmente agradecido por el voto de sostenimiento de las dos extraordinarias mujeres en mi vida, mi esposa Ruth y nuestra hija querida, Ashley. Mi llamamiento da amplia evidencia de la veracidad de la declaración del Señor al principio de esta dispensación, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra. Yo soy uno de esos débiles y sencillos. Cuando fui llamado como obispo en un barrio en el este de los Estados Unidos, mi hermano mayor y más sabio que yo me llamó por teléfono y me dijo: tienes que saber que el Señor no te ha llamado por lo que hayas hecho. En tu caso, probablemente sea a pesar de lo que hayas hecho. El Señor te ha llamado por lo que Él necesita hacer a través de ti, y eso solo sucederá si tú lo haces a su manera. Reconozco que la sabiduría de mi hermano mayor se aplica aún más hoy. Algo maravilloso ocurre en el servicio de un misionero cuando se da cuenta de que el llamamiento no tiene que ver con él o ella, sino que tiene que ver con el Señor, su obra y los hijos de nuestro Padre Celestial. Siento que lo mismo es para un apóstol. Este llamamiento no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el Señor, su iglesia y los hijos de nuestro Padre Celestial. No importa cuál sea la asignación o el llamamiento en la iglesia para servir capazmente,
uno debe servir sabiendo que a quien servimos es un amado hijo o hija espiritual de padres celestiales y como tal tiene una naturaleza y un destino divinos. En mi profesión anterior fui cardiólogo especializándome en insuficiencia cardíaca y trasplantes. Dado que muchos pacientes estaban críticamente enfermos, vi a mucha gente morir y mi esposa bromeando dice que era mal pronóstico ser uno de mis pacientes. Debido a mi experiencia con este tipo de pacientes, yo vi muchas personas que murieron y desarrollé una especie de distancia emocional cuando las cosas empeoraban. De esa manera, los sentimientos de tristeza y desilusión quedaban controlados. En 1986, un joven llamado Chad desarrolló insuficiencia cardíaca y necesitó un trasplante de corazón. Le fue bien durante una década y media. Él hizo todo lo que pudo para permanecer saludable y vivir una vida normal. Sirvió una misión, trabajó y fue un hijo dedicado con sus padres. Los últimos años de su vida fueron un desafío y a menudo tenía que ir al hospital. Una noche lo trajeron a la sala de urgencias con un paro cardíaco en la sala de urgencias. Mis colegas y yo trabajamos durante mucho tiempo para restablecer su circulación. Finalmente quedó claro que no se podía revivir a Chad. Desistimos con nuestros inútiles esfuerzos y lo declaramos muerto. Triste y desilusionado, pensé en mi interior y mantuve la personalidad profesional y dije, Chad tuvo buenos cuidados y ha tenido más años de vida de los que habría tenido. Esa distancia emocional quedó destrozada cuando sus padres entraron en la sala de urgencias y vieron a su hijo fallecido en una camilla. Por primera vez, vi a Chad a través de los ojos de su madre y padre. Vi las grandes esperanzas y expectativas que habían tenido con él, el deseo que tenían de que viviría un poquito más y mejor. Con este entendimiento, empecé a llorar. En un irónico cambio de papeles y en un acto de bondad que jamás olvidaré, los padres de Chad me consolaron a mí. Ahora me doy cuenta de que para servir a los demás de forma eficaz en la iglesia debemos verlos a través de los ojos de un Padre, a través de los ojos del Padre Celestial. Solo entonces empezaremos a comprender el verdadero valor de un alma y percibiremos el amor que nuestro Padre Celestial tiene por todos sus hijos. Solo entonces nos daremos cuenta del cariño y atención que el Salvador tiene hacia ellos. No podemos cumplir nuestra obligación del convenio de llorar con los que lloran y dar consuelo a aquellos que necesitan de consuelo, a menos que los veamos a través de los ojos de Dios. Esta amplia perspectiva abrirá nuestro corazón a los temores, desilusiones y penas de los demás. Pero el Padre Celestial nos ayudará y consolará, tal como los padres de Chad me consolaron a mí hace años. Necesitamos tener ojos que ven, oídos que oyen y corazones que saben y sienten si hemos de lograr el rescate que tan a menudo nos insta el presidente Monson. Solo cuando vemos a través de los ojos de nuestro Padre Celestial podemos ser llenos del amor puro de Cristo. Todos los días debemos rogarle a Dios por esta caridad. Mormón amonestó, por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo. De todo corazón, deseo ser un seguidor verdadero de Jesucristo. Lo amo y adoro. Doy testimonio de su realidad viviente. Doy testimonio que Él es el ungido, el Mesías. Soy testigo de su incomparable misericordia, compasión y amor. Agrego mi testimonio a aquellos apóstoles que en el año 2000 declararon que Jesús es el Cristo viviente, el inmortal Hijo de Dios. Él es la luz, la vida y la esperanza del mundo. Testifico que el Señor resucitado apareció junto con Dios, nuestro Padre Celestial, aquel día de 1820 en una arboleda en el norte de Nueva York, tal como dijo José Smith. Las llaves del sacerdocio están en la tierra en la actualidad para que se puedan realizar las ordenanzas de salvación y exaltación. Lo sé.
En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, presidente Monson, por sus enseñanzas del día. Y gracias, presidente Monson, por ser el profeta de Dios que es guiado bajo la voluntad del Señor para llamar a estos élderes a ser apóstoles del Señor. Queridos hermanos, le damos gracias por compartir sus testimonios. Ahora, a la señal del director, la congregación se pondrá de pie y se unirá al coro para cantar las estrofas 1, 2, 3 y 7 de Qué firmes cimientos. Después del himno, tendremos el placer de escuchar al presidente Russell M. Nelson, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá el elder Gregory A. Schweitzer y Claudio R. M. Costa, de los 70. Luego el coro cantará Tengo gozo en mi alma hoy. This is the 185th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Esta es la Latter-day Conferencia General Semestral número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Queridos Rasband, Elders Rasband, Stevenson y Renland, nosotros, sus hermanos, les damos la bienvenida al quórum de los 12 apóstoles. Ya los amamos a ustedes y también estamos agradecidos por las revelaciones que da Dios al profeta Monson. Hermanos y hermanas, cuando nos reunimos en conferencia general hace 6 meses, ninguno de nosotros podía anticipar los cambios que se avecinaban y conmoverían a toda la iglesia. El elder L. Tom Perry pronunció un poderoso discurso acerca de la función irreemplazable que cumplen el matrimonio y la familia en el plan del Señor. Y después nos sorprendió la noticia del cáncer que pronto se lo llevaría de entre nosotros. Aunque la salud del presidente Boyka Packer venía deteriorándose, él continuó perseverando en la obra del Señor. El pasado mes de abril él se hallaba muy débil. No obstante, estaba resuelto a declarar su testimonio mientras tuviera aliento. Luego, apenas a 34 días después de la partida del elder Perry, el presidente Packer también cruzó el velo. También echamos de menos al elder Richard G. Scott. Meditamos en el poderoso testimonio del Salvador que él había compartido en conferencias anteriores, y hace 12 días, el elder Scott fue llamado a reunirse en el cielo con su amada Janine. Tuve el privilegio de estar con estos 3 hermanos en sus últimos días, incluso acompañé a los familiares cercanos del presidente Packer y del elder Scott poco antes de que fallecieran. Me es difícil aceptar que estos queridos amigos, estos magníficos siervos del Señor, de repente ya no están. Les extraño más de lo que puedo expresar con palabras. Al reflexionar en este inesperado giro de los acontecimientos, una de las impresiones que ha permanecido en mí es lo que observé de sus esposas. Tengo grabada en mi mente la imagen de serenidad de las hermanas Donna Smith Packer y de Barbara Dayton Perry junto al lecho de sus esposos, llenas de amor, verdad y fe pura. La paz que irradiaba la hermana Packer junto a su esposo en sus últimas horas sobrepasa todo entendimiento. Aun cuando era consciente de la partida inminente de su amado compañero de casi 70 años de matrimonio, ella conservaba la calma de una mujer llena de fe. Lucía angelical, tal como se le ve en esta foto en la dedicación del templo de Brigham City. De la hermana Perry noté que emanaban la misma clase de amor y fe. Era evidente su devoción por su esposo y por el Señor. Y me sentí muy conmovido. En las horas finales de sus esposos y hasta hoy, estas fuertes mujeres han mostrado la fortaleza y el valor que siempre demuestran las mujeres que honran los convenios. Sería imposible medir la influencia que tienen tales mujeres, no solo en la familia, sino también en la iglesia del Señor, como esposas, madres y abuelas, como hermanas y tías, como maestras y líderes, y en especial como devotas defensoras de la fe. Esto ha sido cierto en cada dispensación del Evangelio desde los días de Adán y Eva. Sin embargo, las mujeres de esta dispensación son singulares debido a que esta dispensación es distinta de cualquier otra. Esta diferencia conlleva tanto privilegios como responsabilidades. Hace 36 años, en 1979, el presidente Spencer W. Kimball hizo una profecía profunda acerca del impacto que las mujeres que cumplen sus convenios tendrían en el futuro de la Iglesia del Señor. Él profetizó:
Gran parte del progreso que tendrá la Iglesia en los últimos días se deberá a que muchas de las buenas mujeres del mundo se sentirán atraídas a la Iglesia en gran número. Eso solo sucederá al grado que las mujeres de la Iglesia reflejen rectitud y sepan expresarse bien en sus vidas. Y en la medida que las mujeres de la Iglesia sean vistas como singulares y diferentes de las mujeres del mundo y lo hagan de una manera feliz. Mis queridas hermanas, a ustedes que son nuestras vitales colaboradoras en esta escena final, hoy es el día que predijo el presidente Kimball. Ustedes son las mujeres que él predijo. Su virtud, luz, amor, conocimiento, valor, carácter, fe y rectitud atraerán a las buenas mujeres del mundo, junto con las familias de ellas, a la Iglesia en cantidades sin precedente. Nosotros, sus hermanos, necesitamos de su fortaleza, su conversión, su convicción, su capacidad para dirigir, su sabiduría y sus voces. El reino de Dios no está completo, ni puede estarlo sin las mujeres que hacen convenios sagrados y los guardan. Mujeres que pueden hablar con el poder y la autoridad de Dios. El presidente Packard declaró: necesitamos mujeres organizadas y que puedan organizar. Necesitamos mujeres con capacidad ejecutiva que puedan planificar, dirigir y administrar. Mujeres que puedan enseñar y que puedan dar su opinión. Necesitamos mujeres con el don de discernimiento que puedan ver las tendencias mundanas y detecten aquellas tendencias que, a pesar de ser populares, sean insustanciales o peligrosas. Hoy, permítanme agregar que necesitamos mujeres que sepan cómo hacer que las cosas importantes sucedan mediante su fe y que sean defensoras valientes de la moralidad y la familia en un mundo enfermo por el pecado. Necesitamos mujeres que sean devotas en pastorear a los hijos de Dios por la senda del convenio hacia la exaltación. Mujeres que sepan cómo recibir revelación personal, que entiendan el poder y la paz de la investidura del templo. Mujeres que sepan cómo invocar los poderes del cielo para proteger y fortalecer a los hijos y la familia. Mujeres que enseñen sin temor. Tales mujeres me han bendecido a lo largo de la vida. Mi fallecida esposa Danso es una mujer así. Siempre le agradeceré la influencia transformadora que tuvo en mí en todos los aspectos de mi vida, incluso en mis esfuerzos como pionero de la cirugía de corazón abierto. Hace 58 años, se me pidió operar a una niña pequeña que padecía una grave afección congénita del corazón. Su hermano mayor había fallecido de una condición similar. Sus padres me rogaron que los ayudara. Yo no era optimista en cuanto al resultado, pero prometí hacer todo cuando estaba en mi poder por salvar su vida. A pesar de mis mejores esfuerzos, la niña falleció. Más tarde, esos mismos padres me trajeron a otra hija de apenas 16 meses, que también había nacido con malformación cardíaca. Otra vez, tras su solicitud, llevé a cabo la cirugía. Esa niña también falleció. Esta tercera pérdida de esa familia literalmente me derrumbó. Llegué a casa sumido en la tristeza, me tiré en el suelo de la sala y lloré toda la noche. Danso permaneció a mi lado, escuchándome mientras yo repetía que nunca más haría otra operación de corazón. A eso de las 5 de la mañana, Danso me miró y me dijo tiernamente:
¿Ya terminaste de llorar? Entonces, vístete y vuelve al laboratorio. Ve a trabajar. Tienes que aprender más. Si ahora lo abandonas, otras personas tendrán que sufrir mucho antes de aprender lo que tú ya sabes. Ay, cuánto necesitaba la visión, la firmeza y el amor de mi esposa. Volví al trabajo y aprendí más. Si no hubiese sido por el estímulo inspirado de Danzo, no hubiera hecho operaciones de corazón abierto y no hubiera estado preparado para la cirugía que en 1972 salvó la vida del presidente Spencer W. Kimball. Hermanas, ¿se dan cuenta de la amplitud y el alcance de la influencia que tienen cuando expresan esas cosas que llegan a la mente y al corazón dirigidas por el Espíritu? Un gran presidente de estaca me contó de una reunión de consejo de estaca donde analizaban un problema difícil. Hubo un momento en que se dio cuenta de que la presidenta de la primaria no había hablado. Así que le preguntó si tenía alguna impresión. Pues, sí, la tengo, dijo. Y entonces compartió una idea que cambió totalmente el rumbo de la reunión. El presidente de estaca me dijo: cuando ella habló, el Espíritu me testificó que ella le había dado la voz a la revelación que habíamos estado buscando en el consejo. Mis queridas hermanas, sea cual sea su llamamiento, sin importar sus circunstancias, necesitamos sus impresiones, sus reflexiones y su inspiración. Necesitamos que hablen sin reservas y den su opinión en los consejos de barrio y de estaca. Necesitamos que cada hermana casada se exprese como una compañera que contribuye en una forma total al unirse con su esposo para gobernar a su familia. Casadas o solteras, ustedes, hermanas, poseen capacidades singulares y una intuición especial que han recibido como dones de Dios. Nosotros, los hermanos, no podemos reproducir la influencia sin igual que tienen ustedes. Sabemos que el acto culminante de toda la creación fue la creación de la mujer. Necesitamos de su fortaleza. Los ataques contra la Iglesia, su doctrina y nuestra manera de vivir van a aumentar. Debido a ello, necesitamos mujeres que tengan entendimiento sólido de la doctrina de Cristo y que lo usen para enseñar y ayudar a criar a una generación resistente al pecado. Necesitamos mujeres que puedan detectar el engaño en todas sus formas, mujeres que sepan cómo acceder al poder de Dios que pone a disposición de los que guardan sus convenios, y mujeres que expresen sus creencias con confianza y caridad. Necesitamos mujeres que tengan la valentía y la visión de nuestra madre Eva. Mis queridas hermanas, nada es más crucial para su vida eterna que su propia conversión. Son las mujeres convertidas y que guardan sus convenios. Entre ella, mi querida compañera Wendy, cuyas vidas rectas se destacarán cada vez más en un mundo que se deteriora y quienes, por ello, serán consideradas singulares y diferentes al hacerlo de una manera feliz. Así que, hoy, suplico a mis hermanas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que den un paso al frente, como nunca antes ocupen sus puestos en el hogar, en la comunidad y en el reino de Dios que les corresponden y que son necesarios. Les suplico que den un cumplimiento a la profecía del presidente Kimball y les prometo, en el nombre de Jesucristo, que al hacerlo, el Espíritu Santo magnificará su influencia de un modo sin precedentes. Doy testimonio de la realidad del Señor Jesucristo y de su poder redentor, expiatorio y santificador. Y como uno de sus apóstoles, les doy las gracias, mis estimadas hermanas, y las bendigo para que se eleven a su poder
a su pleno potencial para que cumplan la medida de su creación. Conforme caminamos hombro con hombro en esta obra sagrada, juntos ayudaremos a preparar el mundo para la segunda venida del Señor. De eso testifico como su hermano. En el nombre de Jesucristo. Amén. En el verano, mi esposa y yo tuvimos a 2 de nuestros nietos mientras sus padres iban a una jornada pionera o trek con su estaca. Nuestra hija quería que los niños practicaran el piano en su ausencia. Sabía que en casa de los abuelos sería más difícil practicar. Una tarde me senté con Andrew, mi nieto de 13 años, para escucharle practicar. Este muchacho tiene mucha energía y le encanta el aire libre. Podría haber pasado todo el día cazando y pescando. Al practicar, era obvio que quería ir a pescar a un río cercano. Tocaba a golpes los acordes de una canción conocida. Las notas sonaban todas iguales y el ritmo no cambiaba, y era difícil reconocer la canción. Me senté a su lado y señalé que tocara más fuerte las notas de la melodía y más suave las notas del acompañamiento. Le dije que el piano es más que un milagro mecánico y que podría ser una extensión de su propia voz y sus sentimientos, y podía convertirse en un asombroso instrumento de comunicación. Tal como una persona habla y va suavemente de una palabra a otra, así debe fluir la melodía al pasar de una nota a otra. Al tratar una y otra vez, nos reíamos, pero quedó encantado cuando comenzó a surgir la melodía de lo que había sido un conjunto de sonidos salvajes. El mensaje se volvió nítido. Soy un hijo de Dios. Él me envió aquí. Le pregunté a Andrew si podía sentir la diferencia en el mensaje y respondió, sí, abuelo, puedo sentirla. En su escrito a los Corintios, el apóstol Pablo nos enseña a comparar la comunicación con los instrumentos musicales. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o el arpa, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si alguna vez el mundo ha necesitado discípulos de Cristo que comuniquen el mensaje del Evangelio con claridad y desde el corazón, ese momento es ahora. Necesitamos el sonido claro de la trompeta. Cristo fue nuestro mejor ejemplo. Él mostró valor para defender lo correcto. Sus palabras resuenan a lo largo de los siglos y nos invitan a acordarnos de amar a Dios y al prójimo, de guardar todos los mandamientos de Dios y vivir como una luz al mundo. No tuvo miedo de hablar contra los poderes terrenales ni de los gobernantes de su día, aun cuando se oponían a la misión que su Padre le había dado. Sus palabras no pretendían confundir, sino conmover el corazón de los hombres. Él supo claramente cuál era la voluntad de su Padre en todo lo que dijo e hizo. También me encanta el ejemplo de Pedro, quien se enfrentó a los hombres del mundo con valor y claridad en el día de Pentecostés. Se habían congregado de muchos países personas que criticaban a los primeros santos porque los oían hablar en lenguas y pensaban que estaban ebrios. Pedro, estando lleno del Espíritu, se puso de pie y defendió a la iglesia y a los miembros. Él testificó de esta manera: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y citó las escrituras que contenían las profecías de Cristo y dio este sincero testimonio. Sepa, pues, ciertamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Muchos lo escucharon, sintieron el Espíritu, y 3,000 se unieron a la iglesia primitiva. Esta es una poderosa evidencia que una persona dispuesta a dar testimonio puede marcar la diferencia a pesar de que el mundo vaya en dirección opuesta. Algo cambia en nuestro interior al tomar la decisión de levantarnos y testificar con poder de la doctrina de Dios y de su iglesia. Tomamos su semblante sobre nosotros, nos acercamos más a su espíritu. Entonces, Él irá delante de nosotros y estará a nuestra diestra y a nuestra siniestra, y su espíritu estará en nuestro corazón y sus ángeles a nuestro alrededor para sosteneros. El verdadero discípulo de Cristo no pone excusas a la doctrina cuando ésta no se ajusta a los conceptos actuales del mundo. Pablo era otro valiente discípulo que osadamente proclamó: «No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». El verdadero discípulo representa al Señor cuando no es tan fácil hacerlo. El verdadero discípulo inspira el corazón de los hombres y no busca impresionarlo. A menudo no es fácil ni cómodo defender a Cristo. Ese fue el caso de Pablo, cuando se le llamó ante el rey Agripa y se le pidió que se justificara a sí mismo y contara su historia. Sin vacilar, Pablo proclamó su creencia con tal poder que aquel amenazador rey admitió que por poco era persuadido a hacerse cristiano. La respuesta de Pablo demostró su deseo de que esa gente entendiera cabalmente lo que tenía que decir. Le dijo al rey Agripa que era su deseo que todos los que lo escucharan no solo fueran cristianos por poco, sino que por mucho llegaran a ser discípulos de Cristo. Aquellos que hablan con claridad pueden hacer que eso suceda. A lo largo de los muchos años que he estudiado el relato del sueño de Lehi en el libro de Mormón, siempre he pensado en el grande y espacioso edificio como un lugar donde no solo residen los más rebeldes. El edificio estaba lleno de gente que se burlaba y señalaba a los fieles que se hacían a la barra de hierro, la que representa la palabra de Dios, y se abrían paso hacia el árbol de la vida, el cual representa el amor de Dios. Algunos no pudieron soportar la presión de los que se burlaban y se perdieron. Otros se unieron a ellos en el edificio. ¿No tenían valor para hablar osadamente contra las críticas y los mensajes del mundo? Al ver cómo el mundo actual se aparta de Dios, pienso que ese edificio está creciendo. Muchos andan por los pasillos del gran y espacioso edificio sin darse cuenta de que en realidad pasan a ser parte de su cultura. A menudo sucumben a las tentaciones y los mensajes y finalmente los vemos mofándose o simpatizando con los que critican y se burlan. Durante años, pensé que la multitud se burlaba de la forma en que los fieles viven, pero las voces de ese edificio han cambiado de tono y enfoque hoy en día. Los que se burlan con frecuencia acallan el sencillo mensaje del Evangelio atacando algún aspecto de la historia de la Iglesia o criticando mordazmente a un profeta o a otro líder. También atacan la esencia misma de nuestra doctrina y las leyes de Dios, que fueron dadas desde la creación de la tierra. Como discípulos de Jesucristo y miembros de su Iglesia, nunca debemos soltar la barra de hierro. Dejemos que desde nuestra alma resuene el son de la trompeta. El simple mensaje es que Dios es nuestro amoroso Padre Celestial y Jesucristo es su Hijo. El Evangelio se ha restaurado en estos últimos días mediante profetas y vivientes, y la evidencia de ellos el libro de Mormón. El sendero a la felicidad pasa por la unidad familiar básica como fue originalmente organizada y revelada por nuestro Padre Celestial. Esa es la conocida melodía del mensaje que muchos reconocen porque la han escuchado en su vida preterrenal. Como santos de los últimos días, es el momento de levantarnos y testificar.
Es el momento en que las notas de la melodía del Evangelio suenen por encima del ruido del mundo. Añado mi testimonio al mensaje del Salvador y Redentor del mundo. Él vive. Su Evangelio se ha restaurado y las bendiciones de felicidad y paz se pueden lograr en esta vida al vivir sus mandamientos y andar en su senda. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Me encanta estudiar y meditar sobre la vida de Jesucristo. Y me encanta la canción de la primaria que dice, dime la historia de Cristo, hazme sentir cosas que yo de sus labios quisiera oír. Obras que hizo en la tierra o mar, cosas de Cristo quisiera escuchar. Creo que comenzar la tradición de relatar historias de Cristo a los hijos y la familia es un modo especial de satisfacer el día de reposo en el hogar. Ello, sin duda, traerá un espíritu especial a nuestro hogar y brindará a la familia ejemplos del Salvador mismo. Me encanta estudiar y meditar sobre la vida de Él, quien dio todo por mí y por todos ustedes. También me gusta leer pasajes de las Escrituras sobre la vida libre de pecado y después de leer lo que ellas dicen acerca de lo que Él vivió, cierro los ojos y trato de visualizar esos momentos sagrados que me enseñan y fortalecen espiritualmente. Momentos tales como cuando Él escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva, untó con eso los ojos del ciego y le dijo, «Ve, lávate en el estanque de Siloé». Entonces fue y se lavó, y cuando regresó ya veía. Cuando Él sanó a la mujer que padecía de flujo de sangre, quien le tocó el borde de su manto porque creía que con solo tocarlo podía sanarse. Cuando se le apareció a sus discípulos caminando sobre el mar, cuando iba con sus 2 discípulos camino a Emaús y les explicó las Escrituras. Cuando se apareció al pueblo aquí en América y les dijo que vinieran a Él y palparan las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies para que supieran que Él era el Dios de Israel. Sí, el Dios de toda la tierra y que había sido muerto por los pecados del mundo. Me da gozo saber que los padres cuentan esos relatos de Cristo a sus hijos. Me doy cuenta de ello al ver a los niños en la iglesia en programas de la primaria y en otras ocasiones. Agradezco a mis padres por haberme enseñado acerca de Cristo. Sigo siendo y viendo cómo el ejemplo del Salvador ayuda a mi querida esposa y a mí al enseñar a nuestros hijos. Mi corazón se llena de gozo cuando veo a mis propios hijos relatar historias a sus hijos, es decir, a mis nietos. Me recuerda uno de mis pasajes preferidos de las Escrituras que se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 4, y dice, «No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, y por qué no también nuestros nietos». Siento agradecimiento por nuestros líderes que constantemente nos enseñan sobre Cristo, sobre santificar el día de reposo y participar de la Santa Cena cada domingo en honor del Salvador. El día de reposo y la Santa Cena se disfrutan más al estudiar los relatos de Cristo. Al hacerlo, creamos tradiciones que edifican nuestra fe y nuestros testimonios y también protegen a la familia. Hace algunas semanas, mientras estudiaba de nuevo el mensaje que el presidente Nelson dio en la última conferencia general, y mientras meditaba sobre el día de reposo, sentí una gratitud muy profunda por la bendición y el privilegio de poder participar de la Santa Cena. Para mí es un momento muy solemne, sagrado y espiritual. Disfruto mucho de la reunión sacramental. Mientras meditaba, estudié con cuidado las oraciones para bendecir el pan y el agua. Leí las oraciones y medité en ellas una y otra vez y en la ordenanza de la Santa Cena. Comencé a repasar en mi mente y corazón los acontecimientos relacionados con ella.
Con espíritu de meditación reflexioné sobre ese día, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando Él, al responder a sus discípulos en cuanto a dónde preparar la Pascua, les dijo: «Id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle, el Maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos». Traté de visualizar en la mente a los discípulos comprando comida y preparando con sumo cuidado la mesa para comer con Él en ese día especial. Una mesa para 13 personas, Él y sus 12 discípulos, a quienes amaban. Lloré al visualizar a Cristo comiendo con ellos cuando dijo: «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». Pensé en la tristeza de los discípulos cuando le preguntaron: «¿Soy yo, Señor?». Entonces, cuando Judas le preguntó, él con calma le respondió: «Tú lo has dicho». Podía imaginar las manos que habían sanado, confortado, edificado y bendecido, partir el pan y a Jesús decir: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Después tomó la copa llena de vino, dio gracias y se la dio diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». En mi mente miré a los discípulos uno por uno y vi en sus ojos preocupación por el Maestro, aquel Maestro a quien ellos amaban tanto. Era como si yo estuviera sentado allí viendo todo. Sentí un intenso dolor en el corazón, lleno de aflicción y pena por lo que Él había tenido que pasar por mí. Mi alma se colmó de un gran deseo de ser una persona mejor. Con arrepentimiento y dolor, deseé fervientemente poder secar y evitar, aunque solo fuera unas gotas de la sangre de Él, aquella que derramó en Getsemaní. Después medité sobre la Santa Cena de la que participamos cada semana para recordarle. Al hacerlo, medité sobre cada una de las palabras de la bendición del pan y el agua. Reflexioné cuidadosamente en las palabras y a recordarle siempre en la bendición del pan y en que siempre se acuerdan de Él en la bendición del agua. Reflexioné en lo que significaba recordarle siempre y para mí recordar su vida preterrenal cuando creó este hermoso planeta, recordar su nacimiento humilde en un pesebre en Belén de Judea, y cuando, siendo solo un jovencito de 12 años, enseñó y predicó a los doctores de la ley en el templo. Recordar cuando él fue solo al desierto para prepararse para su ministerio terrenal y cuando se transfiguró delante de sus discípulos. Recordar cuando él instituyó la Santa Cena en la última cena con ellos y cuando fue al huerto de Getsemaní y sufrió tan intensamente por nuestros pecados, nuestros dolores, desilusiones y enfermedades, que sangró por cada poro. Recordar cuando después de tanto sufrimiento e intenso dolor, aún en Getsemaní, fue traicionado con un beso por uno de sus discípulos a los que él llamaba amigos. Y cuando fue llevado ante Pilato y Herodes para ser juzgado, y cuando lo humillaron, lo golpearon, lo escupieron, se burlaron de él y lo azotaron con un látigo que desgarró su carne, y cuando le pusieron con brutalidad una corona de espinas sobre la cabeza. Recordar que él cargó su cruz hasta el Gólgota, donde lo clavaron en ella, sufriendo todo dolor físico y espiritual. Y que estando en la cruz, lleno de caridad, miró a quienes lo habían crucificado y levantando sus ojos al cielo rogó: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Recordar que cuando él, al saber que había cumplido su misión de salvar a la humanidad, encomendó su espíritu en manos de su Padre, nuestro Padre. Recordar su resurrección, que asegura nuestra resurrección y la posibilidad de vivir con Él durante toda la eternidad, dependiendo de nuestras elecciones.
Más aún, al meditar sobre la oración de la Santa Cena y las palabras tan especiales y significativas de ella, qué maravilloso es recibir la promesa durante la bendición de la Santa Cena de que, si siempre lo recordamos, tendremos siempre su Espíritu con nosotros. Creo que el Señor tiene su tiempo oportuno para darnos revelación. Entendí eso muy claramente al estudiar Eclesiastés 3, versículos 1 y 6, que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. La Santa Cena es también un tiempo para que el Padre Celestial nos enseñe sobre la expiación de su amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, y para que nosotros recibamos revelación acerca de ella. Ese es un tiempo para pedir, y se os dará. Pedir y recibir ese conocimiento. En el momento para que pidamos lo que pidamos con reverencia a Dios. Y si lo hacemos, no tengo dudas de que lo recibiremos y bendecirá nuestra vida sin medida. Aprecio mucho este día de reposo, la Santa Cena. Amo a mi Salvador con toda mi alma y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos agradecidos con el coro del tabernáculo, sus directores y organistas, por la hermosa música que nos han brindado esta mañana.
Nuestro último orador en esta sesión será el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Después de las palabras del presidente Eyring, el coro concluirá esta reunión cantando El Espíritu de Dios. La última oración la ofrecerá la hermana Cheryl A. Splint, primera consejera de la Presidencia General de la Primaria. Hermanos y hermanas, agradezco de estar con ustedes en este día de reposo, en la conferencia de la Iglesia del Señor. Al igual que ustedes, he sentido el Espíritu que testifica de la verdad de las palabras que hemos escuchado y que hemos cantado. Mi propósito hoy día es hacer crecer su deseo y su determinación de pedir el don que se nos ha prometido al bautizarnos a cada uno de nosotros. Durante nuestra confirmación escuchamos estas palabras: recibe el Espíritu Santo. Desde ese instante, nuestras vidas cambiaron para siempre. Si vivimos dignamente, podemos tener la bendición de que el Espíritu esté con nosotros siempre, siempre y no solo ocasionalmente, como las experiencias de hoy, sino siempre. Por las palabras de la oración de la Santa Cena, ustedes saben cómo se cumple esa promesa. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo. Y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado. Y entonces viene la promesa, la gran promesa, para que siempre puedan tener su Espíritu consigo. Tener siempre el Espíritu con nosotros es contar con la guía y la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Por ejemplo, por el Espíritu recibimos advertencias para que resistamos la tentación de hacer lo malo. Solo por esta razón es fácil ver por qué los siervos del Señor han procurado que aumente nuestro deseo de adorar a Dios en las reuniones sacramentales. Si tomamos la Santa Cena con fe, el Espíritu Santo nos protegerá a nosotros y a nuestros seres queridos de las tentaciones que vienen con mayor intensidad y frecuencia. La compañía del Espíritu Santo hace que lo bueno sea más atractivo y las tentaciones menos seductoras. Esta razón sola debería bastar para que tengamos la determinación de merecer la compañía del Espíritu siempre. Así como el Espíritu nos fortalece contra el mal, también nos da el poder para discernir entre la verdad y la falsedad. La verdad más importante solo se confirma mediante la revelación de Dios. Nuestro razonamiento y el uso de nuestros sentidos no serán suficientes. Vivimos en una época en la que aún los más sabios tendrán dificultades para distinguir entre la verdad y el engaño ingenioso. El Señor le enseñó al apóstol Tomás, quien deseaba tocar las heridas del Salvador para tener la evidencia física de la resurrección del Señor, que la revelación es una evidencia más segura. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Espíritu Santo es quien confirma las verdades que indican el camino para volver a Dios. No podemos ir a la arboleda y ver al Padre y al Hijo hablando al joven José Smith. No hay evidencia física ni argumento lógico que establezca que Elías vino, como estaba prometido, para conferir las llaves al sacerdocio que ahora ejerce un profeta viviente, el presidente Thomas S. Monson.
La verdad se confirma a los hijos de Dios que hayan procurado el derecho de recibir el Espíritu Santo. Como el engaño y la mentira pueden presentarse en cualquier momento, necesitamos la influencia constante del Espíritu de verdad para evitarnos los momentos de duda. Cuando era miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, George Buchanan instó a que constantemente procuremos tener el Espíritu con nosotros. Él prometió, y yo también lo hago, que si seguimos ese curso, nunca nos faltará conocimiento de la verdad. Nunca estaremos en la duda ni en tinieblas, y nuestra fe será fuerte y nuestro gozo pleno. Necesitamos la ayuda constante del Espíritu Santo, aún por otra razón. La muerte de un ser querido puede venir en forma inesperada. El testimonio del Espíritu Santo de la realidad de un Padre Celestial amoroso y de un Salvador resucitado nos brinda esperanza y consuelo ante la pérdida de un ser amado. Ese testimonio debe estar vivo cuando la muerte ocurra. De modo que necesitamos la compañía constante del Espíritu Santo por muchas razones. Es lo que deseamos, pero sabemos por experiencia que no es fácil de conservar. Todos pensamos, decimos y hacemos cosas diarias que pueden ofender al Espíritu. El Señor nos enseñó que el Espíritu Santo será nuestro compañero constante si nuestro corazón está lleno de caridad y si la virtud engalana nuestros pensamientos incesantemente. A quienes tengan dificultades con las normas elevadas que son necesarias para merecer la compañía del Espíritu, les ofrezco estas palabras de aliento. Ustedes han tenido momentos en que sintieron la influencia del Espíritu Santo. Pudo haber ocurrido hoy mismo. Consideran esos momentos de inspiración como la semilla de fe que Alma describió. Planten cada una de ellas. ¿Lo pueden hacer? Al seguir la inspiración que sintieron hoy día, la inspiración más valiosa será saber lo que Dios quiere que ustedes hagan. Si es que paguen diezmos o que visiten a un amigo que esté triste, deben hacerlo. Sea lo que fuere, háganlo. Cuando demuestren su voluntad de obedecer, el Espíritu les dará más inspiración sobre lo que Dios quiere que ustedes hagan por Él. A medida que obedezcan, la inspiración vendrá más frecuentemente, cada vez más cerca de ser una compañía constante. Su poder para escoger lo correcto aumentará. Pueden saber cuándo la inspiración para actuar proviene del Espíritu y no de sus deseos personales. Cuando esa inspiración está en armonía con las palabras del Salvador y de sus profetas y apóstoles vivientes, ustedes pueden obedecer con confianza. Entonces el Señor enviará su Espíritu para asistirles. Por ejemplo, si reciben la impresión espiritual de honrar el día de reposo, especialmente cuando esto sea difícil, Dios les enviará su Espíritu para ayudarles. Mi padre recibió esa ayuda hace años cuando viajó a Australia por motivos de trabajo. Un domingo estaba solo y deseaba tomar la Santa Cena. No pudo conseguir información acerca de las reuniones de la iglesia, así que empezó a caminar. En cada esquina ofrecía una oración para saber hacia dónde dirigirse. Después de andar y cruzar esquinas durante una hora, se detuvo nuevamente a orar. Sintió que debía doblar en cierta calle. Poco después escuchó que cantaban desde un edificio cercano. Por la ventana vio a unas pocas personas sentadas cerca de una mesa cubierta con un mantel blanco y con bandejas de la Santa Cena. Puede que esto no les sea impresionante a ustedes, pero fue maravilloso para él. Él supo que la promesa de la Santa Cena se había cumplido, a recordarles siempre y a guardar sus mandamientos que les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Ese fue solo un ejemplo de la vez en que él oró e hizo lo que el Espíritu le dijo que Dios quería que hiciese, y lo siguió haciendo a lo largo de los años, como ustedes y yo lo haremos. Él nunca hablaba de su espiritualidad, solo seguía haciendo cosas pequeñas por el Señor.
Cada vez que un grupo de miembros de la iglesia le pedía que les hablara, él lo hacía. No importaba si eran 10 o 50 personas o cuán cansado estaba. Él daba su testimonio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de los profetas cada vez que el Espíritu lo instaba a hacerlo. Sus llamamientos más destacados en la iglesia fueron en el Sumo Consejo de la Estaca Bonneville, cuando iba a desmalezar la granja de la estaca y enseñaba una clase de la escuela dominical. A través de los años, cuando lo necesitaba, el Espíritu Santo estaba allí para acompañarle. Estuve junto a mi padre en un cuarto de hospital donde yacía mi madre enferma, su esposa, durante 40 años. La había observado por muchas horas y comenzamos a notar que la expresión de dolor desaparecía. Sus manos que tenía apretadas se aflojaron y sus brazos se relajaron. Los dolores de un cáncer de muchos años llegaba a su fin. Noté una expresión de paz. Tras unos breves jadeos, exhaló un último aliento y quedó inmóvil. Esperamos para ver si volvía a respirar. Finalmente mi padre dijo en voz baja: una niña pequeña ha vuelto a casa. Él no derramó lágrimas, porque desde mucho antes el Espíritu Santo le había dado una comprensión clara de quién era ella, de dónde había venido, lo que había llegado a ser y a dónde se dirigía. El Espíritu le había testificado muchas veces de un Padre Celestial amoroso, de un Salvador que había vencido el poder de la muerte y de la realidad del sellamiento del templo que lo unía a su esposa y a su familia. El Espíritu le había asegurado mucho antes que la bondad y la fe de ella la hacían digna de volver a su hogar celestial, donde se la recordaría como una maravillosa hija de la promesa y donde se la recibiría con honores. Para mi padre eso era más que una esperanza. El Espíritu Santo lo había convertido en una realidad para él. Puede que algunos digan que sus palabras e imágenes mentales de un hogar celestial eran meras ilusiones y el juicio obnubilado de un esposo en el momento de su pérdida. Pero él conocía la verdad eterna de la única forma que ustedes pueden conocerla. Fue un científico que buscó la verdad sobre el mundo físico durante toda su vida. Empleó las herramientas científicas lo suficientemente bien como para ganarse la honra de sus colegas de todo el mundo. Muchos de sus logros en química vinieron por visualizar el movimiento de las moléculas y luego confirmar su visión con experimentos en el laboratorio. Sin embargo, siguió un método distinto para descubrir las verdades que más le importaban a él y a nosotros. Solo mediante el Espíritu Santo podemos ver a las personas y a los acontecimientos tal como Dios los ve. Ese don siguió presente en el hospital después de fallecer su esposa. Juntamos las cosas de mamá para llevarlas a casa. Papá se detuvo a agradecer a las enfermeras y médicos. Recuerdo haber pensado que debíamos irnos para estar a solas con nuestra pena. Ahora comprendo que él veía las cosas solo como el Espíritu Santo podía haberle mostrado. Veía a las personas como ángeles enviados que habían velado por su esposa. Ellos eran profesionales de la salud, pero papá les estaba agradeciendo por su servicio en el nombre del Salvador. La influencia del Espíritu Santo continuó con él al llegar a casa. Conversamos por unos minutos en la sala y luego se disculpó para retirarse a su habitación. A los pocos minutos regresó con una agradable sonrisa. Vino hasta nosotros y nos dijo en voz baja: estaba preocupado de que Mildred llegara sola al mundo de los espíritus. Pensaba que se sentiría perdida entre la multitud. Y entonces dijo con felicidad: acabo de orar y sé que ella está bien. Mi madre estaba allí para recibirla. Recuerdo haber sonreído cuando él dijo eso, imaginándome a mi abuela corriendo entre la multitud para asegurarse de recibir y abrazar a su nuera.
Una de las razones por las que mi padre pidió y recibió ese consuelo fue porque él siempre había orado con fe desde su infancia. Estaba habituado a recibir respuestas que llegaban a su corazón para darle consuelo y dirección. Además de tener el hábito de la oración, él conocía las Escrituras y las palabras de los profetas vivientes, de modo que él reconocía los susurros del Espíritu que ustedes han sentido hoy. La compañía del Espíritu había sido más que un consuelo y una guía. Le había cambiado mediante la expiación de Jesucristo. Cuando aceptamos la promesa de tener el Espíritu con nosotros siempre, el Salvador puede concedernos la purificación necesaria para la vida eterna, el mayor de todos los dones. Ustedes recuerdan las palabras del Salvador, y este es el mandamiento: arrepentíos, todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Esos mandamientos vienen con la promesa del Señor. Y ahora te digo, de cierto te digo, pon tu confianza en ese Espíritu que induce a hacer lo bueno, sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud, y este es mi espíritu. De cierto te digo, te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Les doy mi testimonio de que Dios el Padre vive, que Jesucristo resucitado dirige su iglesia, que Thomas S. Monson posee todas las llaves del sacerdocio y que la revelación por medio del Espíritu Santo guía y sostiene la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y a sus humildes miembros. Testifico también de estos hombres maravillosos que fueron llamados y que hoy día nos han dirigido a la palabra como testimonios, como testigos del Señor Jesucristo y como miembros del cuerno de los 12 apóstoles. Testifico de esto. Yo sé que el Espíritu guió al presidente Monson a llamarles y que son llamados por Dios. Testifico y que al escucharlo y a sus testimonios, el Espíritu confirmará a ustedes lo que yo les digo, que son llamados de Dios. Los apoyo, los amo, y que el Señor los amará y los sostendrá en su servicio. Y lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amen.
Nuestro Padre Celestial, este himno hermoso nos ha recordado cuán agradecidos estamos por la restauración y por el conocimiento y el poder de Dios que se expande sobre la tierra. Te agradecemos los mensajes inspirados y tan sinceros que hemos escuchado y aquellos que han buscado con sinceridad saber tu voluntad. Agradecemos a nuestro profeta, el profeta Thomas S. Monson, y su mensaje esta mañana. Agradecemos el vivir en un día en el que profetas, apóstoles puedan hablarnos, y oramos por ellos y por sus familias. Ayúdanos a contemplar las cosas que hemos escuchado y sentido, y ayúdanos a buscar la fortaleza, el poder santificador de Jesucristo para ayudarnos a hacer las cosas que quieres que hagamos y ser lo que quieres que seamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Semestral número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin consentimiento por escrito.